Estas sesiones se van a estar grabando para poderlo colocar a disponibilidad de todos y cada uno de ustedes, ¿no? Los que ahorita estamos ya presentes y también de los que, por alguna razón no se puedan unir, que no se pierda ninguna de las sesiones, ¿no? Eh, Estas sesiones grabadas se van a estar colocando en un lapso no más de 2 horas después de que terminan las sesiones. ¿En dónde se van a colocar? Bueno, la vamos a subir a nuestra página de YouTube, pero también a nuestra página oficial del Instituto María Magdalena. En cuanto tengamos el primer video y se suba el primer video, estaré compartiéndoles bueno, el equipo le va a estar compartiendo por vía correo y por vía WhatsApp, que son las comunicaciones que hemos estado teniendo. Bueno, el link directo para que ustedes puedan ver tanto el video como los materiales que los profesores van a estar compartiendo, ¿no? En este caso, la profesora Yadami. Ahí ustedes lo van a poder ver, van a poder descargar el material, van a poder el video cuantas veces ustedes así lo requieran. Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría mucho presentar este primer seminario, Comunidades de Fe y Proyectos Sociales, con la profesora y maestra Yadami Acero. Y bueno, antes de continuar, se me olvidaba, disculpen, no sé si pudiéramos hacer una pequeña dinámica. Este, Me gustaría mucho que pudiéramos tomar una foto inicial, ¿no? Como a forma de ver el cambio que vamos a estar teniendo. Entonces, si gustan abrir su cámara y poner su mejor sonrisa, estaría, estaría genial. ¿Ok? Entonces, vamos a dar 10 segunditos más. Vamos a preparar nuestra mejor sonrisa en cámara para que vean los que todavía no llegan lo que están perdiendo. Entonces, ok, súper excelente. Y bueno, ahí va, ¿eh? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Y ahora sí, sin mayor preámbulo, dejo a la profesora Yadami, quien nos va a estar impartiendo la sesión del día de hoy. Bienvenidos a todos y todas, chicos. Bien, pues un gusto estar con ustedes y pues ya todos están apagando sus camaritas. Yo quiero verles, quiero platicar, quiero interactuar con ustedes. Si pueden mantener su cámara prendida, estaría muy, muy bien. Yo sé que luego que van a la cocina, si están en la casa o van al baño o están haciendo otras actividades o están en camino, no sé, pero en cuanto puedan ahí prender su cámara para que yo pueda verles, así como me están viendo, estaría genial. Y pues como decía Dani, este es un seminario, curso, por ahí están en el trabajo, otros que no sirve su camarita, ok, perdonados. Está bien, pongan atención y también en el trabajo, yo sé que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces les decía que este tema sobre comunidades de fe y proyectos sociales, estoy segura que a ustedes también les interesa tanto como a nosotros, sobre todo a quienes hemos crecido en iglesias por mucho tiempo y en algún momento nos preguntamos, bueno, ¿y en qué momento voy a hacer todo esto que escucho o que yo mismo predico? O cómo lo voy a hacer. Y eso era una de las cosas que yo siempre me preguntaba al principio cuando apenas empecé a estudiar teología en el seminario y había muchas cosas de justicia social y trabajo por la paz y hacer el bien y el amor al prójimo, pero yo estaba encerrada en un seminario. Yo decía, y bueno, ¿aquí qué voy a hacer? Pues solamente aprender, aprender, leer y leer. Pero ¿en qué momento voy realmente a hacer eso, ¿no? Que demanda el texto bíblico, que demanda mi fe, etcétera. Entonces, pues con el paso del tiempo, uno va encontrando esos espacios, comunidades de fe, iglesias, algunas que no son iglesias, que son otras organizaciones, donde también o donde tal vez nos identificamos con ese trabajo. Y bueno, vamos a seguir platicando, pero antes de eso, si podemos presentarnos así brevemente, vamos a decir nuestro nombre, si de dónde somos, ya sea de estado, país, porque yo sé que algunos están en otros lugares,
Y por último, bueno, su nombre, de dónde son o desde dónde nos están viendo. Y tres, ¿cuál es su bebida favorita o qué están tomando ahorita? Por ejemplo, yo estoy tomando, soy fan del café. Aquí tengo mi tazota de café. Entonces, mi nombre es Yadami Acero. Yo soy de Chiapas, pero vivo en la Ciudad de México. Ahorita estoy en la Ciudad de México. Y mi bebida favorita es el café. Ahí los que quieran irse presentando, adelante, brevemente, rápido. Buenas noches, mi nombre es Isabel Luna, soy del estado de Oaxaca, trabajo en un colegio católico y mi bebida favorita igual es el café. Eso, un gusto, bienvenida, salud. Gracias. Javier, ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Javier Salas, yo estoy igual en México, en el estado de Nuevo León. Justo ahora no estoy tomando nada, pero yo creo que si pudiera, tomaría un tepache bien frío. ah, pues si tienen la oportunidad, vayan a ir por una agüita, su cafecito, prepárense algo para que podamos estar al 100. Si están en el trabajo, en casa, donde quiera que estén, siempre es bueno una bebida a su lado. Adelante, Oseas. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, saludos. Soy de Chiapas, actualmente vivo en San Cristóbal. ah, y mi bebida favorita obviamente es el café. Y un rato más voy por el café y lo voy a mezclar con chocolate de Oaxaca. Uy, qué rico, ya nos estás antojando. Un gusto seas, bienvenido y sí, te vas por tu cafecito al rato con chocolate y nos muestras. ¿Alguien Tengo más? yo, Alicia. Alicia, adelante. Mi nombre es Alicia Arines Santamaría, vivo en Cuernavaca, soy de Guerrero, ya tengo muchos años aquí. Y bueno, me encanta tomar el café también, por supuesto, pero ahorita estoy tomando un tecito de té limón, porque está Uy, lloviendo y está fresquecito. qué rico, Muchas el tecito de gracias. limón, así de ¿cómo le llaman? De la hojita natural, del Ándele, sí, ate, exactamente. creo. Muchos saludos a todas, todos, Saludos, todos. un gusto, Alicia, bienvenida. ¿Quién más? Daniel, adelante. Bueno, muy buenas noches. Me llamo Daniel Flores Hernández. Soy del estado de San Luis Potosí. Mi bebida favorita es el agua de horchata. Ay, qué rico, el agua de horchata, así bien fría, con agua de horchata, de arroz, con canela. No, 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 ya me imaginé esa agüita. Muy bien, Daniel, un gusto, bienvenido. ¿Quién más? Buenas noches. Adelante. Mi nombre es Mario Mérito, soy de Comalcalco, Tabasco. Trabajamos en la iglesia episcopal aquí en esta zona y tenemos pues la idea de formar un comedor comunitario y por eso estoy interesado en valerme de estas herramientas. La bebida tradicional de aquí de mi estado es el pozol, pero ahorita Uh. tengo café, pero café frappé, o sea, frío, porque aquí tengo mucho calor. Sí, allá hace mucho calor y el pozol también, yo lo he probado, bueno, el de Chiapas, ahí hay una Pero discusión que el si cuál mejor es es el mejor. tabasqueño, el tabasqueño. No lo he Un probado, no saludo puedo para decir si es todos. el mejor, pero siempre hay esa discusión de qué pozole es mejor, el de Tabasco o el de Chiapas. Un gusto, Mario, bienvenido. ¿Quién más? ¿Antonio? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy Antonio, soy de Catepec, en el Estado de México, y mi bebida favorita también es el café, Eh, Muy bien, chócalas. sobre todo de Chiapas. Ah, bueno, sí, muy bien. Tú sí sabes de cafés. El Oseas dice, obvio, el pozole Chiapas, el más rico y el más arrecho. Solo los chiapanecos entenderemos. ¿Qué significa eso? Tenemos a Amán, adelante. Hola, buenas noches. Yo soy Amán Arriaga. Soy originario de la Ciudad de México, aunque vivo desde hace 16 años en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Mm? Eh, Colaboro con la iglesia menonita Ah, y, ok. y me gusta mucho el café de olla. Uy, qué rico también, con panela. Sí, sí. Pues saludos hasta allá, hasta Cuauhtémoc, Chihuahua. Conozco por allá.
Estuve viviendo Ah, más o menos por allá. Sí, sí. Pues bienvenido, Amán. ¿Alguien más que quiera presentarse? Que no les dé pena. A mí siempre me da pena cuando me dicen preséntense y yo, ay, no. Dice Gregorio Guevara, ¿dónde está? Hola, buenas noches, saludos desde la Sierra de la Libertad, Perú. Disfruto de la noche con maca. Gracias. Disfruto de la leche con maca. ¿Qué es maca? El chorote de Tabasco. No sé qué sea, pero ya luego nos platicas un poquito más. Es la leche con maca. ¿Alguien más que guste presentarse y decirnos desde dónde nos está viendo? Bueno, mi nombre es Daniel Incio, soy de Perú, Lima, Perú. Ah, muy bien, bienvenido. Pertenezco a la comunidad de Aete y Ah, tenemos un café de Oxapampa. Hay ¿café un qué? café caracol que le llaman, de Oxapampa. Ah, ok, muy Y bien. lo que le estaba diciendo de maca es una raíz energizante que en Perú crece. Ah, ok. Hay que ir a Perú y probar. Bueno, fui una vez a Lima, pero no me dieron de eso, creo. Luego nos comparten, vienen para acá y nos traen de eso. Karina y luego padre Dani. Hola, soy Karina, soy de Ciudad de México, pero vivo en San Luis Potosí. Y mi bebida favorita, antes era el café y ahora tengo que decir que soy fan del vino tinto. Uy, qué rico. Sí, también. Muy fan, pero prefiero no ser tan fan del vino. Karina, me da mucho gusto ver, bueno, que estés aquí y bienvenida. Padre Dani, adelante. Buenas noches, mi nombre es Daniel Olivera, soy del Estado de México, radico en Ecatepec, pero sirvo en donde nos llamen. La parroquia la tenemos en el municipio de Nextlalpan. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, un gusto verte. Bienvenido también. ¿Quién más dice yo? Mm, a ver, unos dos más y comenzamos. ¿Quién más se quiere presentar? Saludarnos, escucharles, verles. David Alfonso, ¿o ya tenía la mano levantada? Heck o Ek, adelante. Buenas noches, Ok, bueno, David y ya luego Heck. Buenas noches, David. ¿sí me escucha? Ahí sí, ahora sí ya te escuchamos. Bueno, soy de Venezuela, del estado Zulia. ¿Verdad? Para mí es motivo, alegría poder estar participando con ustedes, pues. Muy agradecido. Pues bienvenido, David, a este espacio y a este instituto también de teología y filosofía. Heck, adelante y ya luego leemos a María. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Héctor, soy del Estado de México y mi bebida favorita yo creo que igual es el café o el agua de horchata también, depende del clima. Muy bien, pues bienvenido y hazte tu cafecito para estar en este espacio. Gracias. Ah, Leo a María de Los Ángeles, dice buenas tardes, estoy abordando un avión en Tijuana, Culiacán, si me es posible, sigo en la sesión, si no, no. Ok, que tengas un buen vuelo. ¿Y alguien más, padre Douglas? Buenas noches, Buenas noches, soy de Perú, bienvenido. soy sacerdote anglicano. Ok, Estoy para aprender, para desaprender y acá nos apoyamos todos. muy bien. ¿Su bebida favorita, padre?
Café, sin Es- azúcar. Eso, muy bien, chócalas. Perfecto. Bueno, si alguien más quiere presentarse, puede hacerlo, puede escribir y ya lo vamos leyendo poco a poco. Voy a compartirles una presentación. Denme unos segunditos porque en esto que comparto, encuentro. Ahí sí ya ven mi pantalla. Dígame si lo ven. Listo. ¿Sí? Ok. A ver. Quiero corroborar que todo. Ok. Sí, todo. Sí se ve. Bueno. Pues comencemos. Comunidades de fe y proyectos sociales. Ya habíamos hablado un poco con Dani que eso es uno de los temas que nos gusta mucho y yo creo que a ustedes también, por eso están en este espacio. Vamos a intercambiar experiencias, saberes, este, vamos a aprender los unos de los otros y vamos también a saber desde nuestra fe. Creo que la mayoría de los que estamos aquí practicamos alguna fe cristiana. Si hay alguien que practique alguna otra fe, espiritualidad, religión, etcétera, también que nos haga saber porque queremos aprender de esta espiritualidad que lo mueve a hacer proyectos sociales, a poder transformar nuestro entorno. A veces quisiéramos la paz mundial, quisiéramos la transformación social, política, económica de nuestro país, si no es de nuestro país, de nuestro estado, si no es de nuestro estado, por lo menos de nuestra región. Y los que han estado en este caminar, en este proceso, sabemos que no es tan fácil. E históricamente hemos visto también muchas personas, hombres, mujeres, que en el camino por la búsqueda de la justicia, de la igualdad, de la equidad, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la tierra, han sido, pues, desaparecidos, los han eh, asesinado tristemente. Entonces, a pesar de que es un tema bonito, es un tema que va a confrontar nuestra fe en algún punto y vamos a, pues, a decidir cómo abordar. Ya luego les voy a platicar un poquito de mi historia. Estuve hace un par de meses en la zona fronteriza, en México, Estados Unidos, y yo con todo el corazón de poder ayudar y desde la fe y todo eso muy bonito, pero ya estando en una zona de conflicto, ahí la fe siempre se confronta, es confrontada y uno decide hasta dónde llegamos. Y bien, ese va a ser el contenido de estos 3 días. En el primer día vamos a ver el papel de las comunidades de fe en la cohesión social. ¿Qué participación ha tenido la iglesia en estos procesos de cohesión, de conformación, de transformación, de cambios en la estructura social, este, pues a lo largo de la historia? eh, ¿Qué han hecho las comunidades de fe, las iglesias, tanto de una forma positiva como han aportado a esta cohesión social, pero también sin dejar a un lado cómo ha intervenido, hablando específicamente de religiones o iglesias, religiones fundamentalistas o espiritualidades también fundamentalistas, han influenciado de manera negativa para que estos procesos o la búsqueda de la justicia, de la paz, queden cuarteadas. Entonces, no vamos a romantizar la iglesia o las comunidades, sino vamos a verlo tal cual y pues obviamente podemos opinar todos los que están en Perú, los que están en el norte de México, en el centro, en el sur, sureste, en Chiapas, Tabasco. Yo sé que la situación ahorita está bastante complicada y las iglesias, las comunidades de fe están, pues lo están recibiendo de manera directa. ¿Y cuál es la respuesta que ha dado o cómo ha respondido ante esas problemáticas? No es nada fácil. Lo sabemos algunos de lejitos, los que han estado de cerca, pues también saben que es bastante complicado. Entonces, eso vamos a ver ahorita, vamos a platicar. También pueden compartir ustedes el papel de las comunidades de fe en la cohesión social. En el siguiente día, mañana, en el día 2, vamos a ver algunas iniciativas sociales de comunidades religiosas en Latinoamérica, en América Latina y el Caribe. Vamos a ver estas experiencias que pues ya
ya están trabajando, ya están como en el camino, ya llevan años trabajando, llevan años también con experiencia de poder responder a las problemáticas que se van presentando día a día o a las problemáticas que por periodos pues van confrontando. Entonces vamos a conocer algunas iniciativas sociales de comunidades religiosas en América Latina y el Caribe. Y si ustedes están participando activamente en alguna organización basada en la fe que esté como pues en esta iniciativa, en esta búsqueda, en esta transformación, en esta participación activa actualmente, pues también nos gustaría escucharles. Tal vez tengan unos 5 o 10 minutos como máximo para que nos pudieran presentar un poquito de lo que están haciendo. Sí, nos gustaría pues conocer y quién sabe si en algún punto también hacer esta cohesión, ¿no? Mantenernos unidos, no pensar que estamos dispersos o que somos los únicos, que eso es lo que a veces pasa. Creemos que somos los únicos trabajando por el bien, por la justicia, por la igualdad, por el derecho, por los derechos humanos, por el cuidado de la tierra, por el medio ambiente, los animales, etcétera, pero realmente somos varias personas y de poquito en poquito yo creo que vamos construyendo y realizando esa transformación. En otras palabras, en palabras cristianas, estamos dando a conocer el reino de Dios, ¿no? Y por último, en el día 3 vamos a ver un poco sobre ética y responsabilidad social en las comunidades de fe. Y aquí ya podemos utilizar otras herramientas como para empezar a emprender proyectos sociales en nuestras comunidades sin dejar a un lado o sin hablar de los retos que se presentan en nuestras comunidades, ¿no? Yo también he estado en iglesias, en espacios religiosos o en espacios también académicos donde siempre es complicado empezar algo, ¿no? De cero, por tiempo, en los lugares más, si son en la ciudad, ¿no? Que cada uno está en sus actividades. Entonces creo que todas, no sé si todas, pero muchas comunidades de fe tienen este reto. Que quienes quieren asumir realmente ese compromiso y es un compromiso a largo plazo. Entonces, bueno, esos son los 3 grandes temas que vamos a ver en estos 3 días y, y esperando seguir intercambiando conocimientos. Entonces, vamos con el tema número 1, que son comunidades de fe. Déjenme ver. ¿Sí se ven? Un segundo. Ahí está. Comunidades de fe. ¿Qué son las comunidades de fe? A ver, díganme, ¿qué es para ustedes una comunidad de fe? Les escucho. No los veo a Muy todos bien. en mi pantallita, entonces el que quiera hablar, sí, levante su mano. Yo sé que son muy educados, pero también abran su micrófono y digan yo, porque no alcanzo a ver a todos. Daniel, adelante. Bueno, yo creo que principalmente como que las comunidades de fe es bueno, como su nombre lo indica, son comunidades donde se reúne mucha gente o varias personas y comparten algunos, tienen como una cosmovisión, en común y se rigen bajo como ciertas normas, o políticas dentro de esa comunidad. Y pues sí, yo siento que incluso como mencionaba usted, como que ayuda a mantener la cohesión social. Ajá. Esa es mi opinión. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos tu conocimiento. Padre Douglas. Una comunidad de fe viene a ser el conglomerado de personas que tienen un mismo fin, tienen un mismo rito y también es para una comunidad, es para formar, aprender, ayudar a nuestros semejantes.
en sí es una comunidad de fe. Eso, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Karina, adelante. Gracias. Creo que una comunidad de fe también es, bueno, el término como comunidad de fe creo que es como una forma alternativa también de hablar de la iglesia, pero para trascender la idea de iglesia tradicional, ¿no? De justamente, y tal vez mucho más desde las comunidades protestantes, para trascender esta idea de que la iglesia como que es para ella misma, ¿no? Y a través del término comunidades de fe o comunidad de fe, se puede trabajar de manera como colegiada y organizada desde una fe compartida. Ok, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Daniel, y ya, con eso, seguimos avanzando. Una comunidad de fe es un grupo pequeño cuyo propósito es proporcionar un espacio y tiempo para que las personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, puedan reflexionar sobre las escrituras, hacer preguntas, orar juntas, ayudarse mutuamente y sobre todo disfrutar de la compañía, ¿no? Ok, muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Y bien, hablamos de comunidades de fe y no de iglesias, si se dan cuenta, el concepto no es iglesias, porque justo el concepto de iglesia ya tiene toda una institucionalización. Entonces, hablamos, sí, de liturgia, hablamos de un espacio específico, una estructura, hay reglas, normas, doctrinas, dogmas, sean católicos, protestantes, etcétera. Y en las comunidades de fe, también justo para las comunidades indígenas, prefieren hablar de comunidades de fe en lugar de iglesias, porque también ya es una palabra, aunque no nos guste a muchos cristianos de 1000 años, es una palabra que pues lo trajeron los españoles, la colonia, Europa, el poder, la muerte. Entonces, sí, luego como creyentes cristianos hay que cuestionarnos desde el lugar de estas comunidades originarias. Entonces, comunidades de fe creo que es un concepto más amigable. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero todo lo que ustedes comentaron, eso también es comunidades de fe. Se pueden entender como grupos de personas que comparten, practican una creencia, sus temas religiosos, grupos que se reúnen, como bien decían, que brindan apoyo espiritual, emocional, social a sus miembros y a otras personas también de su comunidad. Y estas comunidades pueden ser de diversas religiones o tradiciones espirituales, el cristianismo, el islam, el judaísmo, hinduismo, budismo y otras tradiciones también ancestrales. Entonces, estos espacios de fe o espacios espirituales, comunidades espirituales también le podría yo llamar, eh, son las que se empiezan a organizar para un bien común. Y aunque sus estructuras varían, y sus prácticas también, todas buscan proporcionar un sentido de pertenencia y propósitos basados en su principio de fe. No necesaria una fe cristiana, sin embargo, en esta ocasión nos vamos a ir limitando bastante a la fe cristiana, ¿ok? Entonces estamos todos en la misma sintonía, estamos todos de acuerdo. Cuando hablemos de comunidades de fe en este curso, seminario, vamos a estar hablando específicamente, o bueno, en todo lo que vayamos desarrollando, la mayoría va a ser de la religión cristiana, pero vamos a ir también tomando en cuenta otras espiritualidades, religiones, etcétera. Pero nos vamos a centrar en el cristianismo. Entonces, ¿cuál es su papel en la cohesión social?
Ha sido un papel relevante, ha sido un papel donde la iglesia puede presumir de lo que ha hecho. Ya estamos hablando de iglesia cristiana o de cristianismo. Este, Podemos presumir como cristianos que hemos tenido una participación en la cohesión social y a lo largo de la historia. Me gustaría escucharles, igual como otras tres personas. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, padre Douglas. Yo pienso y siento esto, que por historia, eh, el cristianismo ha tenido sus claros oscuros. Ujú. Ha tenido desde la invasión de los españoles hasta la actualidad, ha tenido, sigue teniendo sus claros, ha ayudado mucho, como se dice en América Latina, muchas cosas hizo con la mano derecha bien, pero con la mano izquierda lo borró. Como por ejemplo, no levanta la voz ante la violación de los derechos humanos, como debería ser. Por ejemplo, otro, actualmente en varios países de América Latina, la tala de los árboles, la quema de la selva, de la Amazonía, en la iglesia, exclusivamente, termino acá, exclusivamente la iglesia católica romana, que es la que tiene más poder en América Latina, no ha hecho su papel. En teoría sí, pero en la práctica no. Entonces creo que hay claros oscuros. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Daniel. Sí, bueno, yo creo que ya como que ha habido como momentos históricos en donde como un líder político ha tenido el poder de distinta índole. Perdón, permítame. Si quiere otro compañero, es que me voy a ocupar un tantito, pero Ok, voy. ok. Sí, sí, está bien, Daniel, no te preocupes. ¿Alguien más gusta también compartir alguna opinión sobre esta pregunta? ¿Cuál es el papel de las comunidades de fe o de las iglesias en la cohesión social? Yo, Alicia, Alicia, adelante. pues para mí entiendo que el papel, o sea, está muy claro desde la inspiración cristiana que Jesús nos mostró, pues debe de haber una relación con la comunidad, con la situación social de problemas, porque para mí va de la mano el compromiso cristiano con el servicio social. Dentro de la pastoral social, pues por lo menos esa es la parte de la relación que va de la mano. Preocuparnos y hacer. Ok, muy bien. Muchísimas Pues gracias. precisamente, Ajá. parten precisamente de esa relación del ver, pensar y actuar, ver la realidad de nuestras comunidades, actuar con la palabra de Dios, inspirados, y porque además, según yo entiendo, mi compromiso de cristiana, pues es precisamente estar viendo al necesitado. Hasta ahí es cuanto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Alicia, por compartirnos esta forma de ver nuestra responsabilidad desde, desde la fe, desde la pastoral social, y con este método, ¿no? Del ver, pensar, actuar, que yo también soy muy, muy fan de este método. Vamos a verlo más adelante un poquito porque a pesar de que es muy sencillo, implica mucha responsabilidad y participación, ¿no? Que es lo que nos interesa, no solamente pues ver lo que pasa en nuestra realidad y, bueno, desde nuestra fe, orar, sino que también nos motiva a actuar, que es a veces un poco complicado, no sabemos por dónde empezar.
Oseas, adelante. Sí, desde mi experiencia, y bueno, que lo hemos vivido aquí en Chiapas, ¿no? Aquí, las iglesias, en mi caso que vengo de una línea protestante, a veces me gustaría que las iglesias protestantes tuviesen una intervención más en el sentido de caminar, de acercarse más al pueblo, ¿no? Como lo ha hecho la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica que simpatiza con la teología latinoamericana y de la liberación, porque también está la Iglesia Católica que es muy conservadora y pues tiene esta misma actitud igual que la Iglesia Evangélica, ¿no? De cero rechazo a las intervenciones sociales, eh, o esta participación, ¿no? De levantar la voz por la justicia, y por diversas causas. Sin embargo, pienso que también así ha tenido un poquito de participación, ¿no? La Iglesia Evangélica, por ejemplo, en comunidades donde el consumo de alcohol ha sido excesivo, pues las iglesias evangélicas de alguna forma han contribuido a que sea menos, ¿no? O las personas puedan ir abandonando este tipo de situaciones o problemáticas. Pero sí, a veces desde mi experiencia quisiera ver esta intervención más, ¿no? Esta en la que puedan levantar la voz a favor de la justicia social. Ok, muchísimas gracias, Oseas. Y sí, justo las iglesias evangélicas empezaron con un corte muy académico, o sea, siempre se fundaron escuelas, seminarios, mucha investigación, el protestantismo en México, había muchas escuelas, sí, en la parte social también, a pesar de que la iglesia católica siempre tenía más visibilidad, era más visible las acciones sociales, por ejemplo, en el tema o la realidad, la incidencia que tenían en la migración. La Iglesia Católica es la que tiene más, pues, organizaciones, espacios de atención a las personas migrantes. Pero podemos ver un lado, como mencionas, son iglesias católicas, pero no se puede hablar de todas las iglesias católicas. Lo mismo con las iglesias protestantes. No podemos decir que también son todas las iglesias protestantes las que tal vez se quedan en sus espacios cúlticos, religiosos, y con su liturgia y así, sino también vamos a conocer también más, pues, participación de las iglesias evangélicas y protestantes. Entonces, escuchar también un poquito su testimonio de cómo han empezado. Sí, lo vamos a ir viendo eso mañana. Gracias, Oseas, por compartir. ¿Y alguien más? Daniel, no sé si ya estás listo o paso. Bueno, yo no, nada más como que quería agregar como esta parte, bueno, yo, o sea, sí conozco de mi fe, pero no conozco mucho. Entonces, yo solamente quisiera como aportar y quiero razonar un poquito acerca de cómo la iglesia ha intentado, por ejemplo, esta parte de los niños abandonados, o sea, los orfanatos, o sea, que tal vez, como usted mencionaba, no todos son buenos, no todos son malos, pero sí ha fungido como un papel en la cohesión social. O sea, que al desamparado, al niño desamparado, pues se busca una acogida, o sea, yo siento que es un papel muy importante que ha tenido. Ajá. Sí. E incluso yo siento que en las políticas públicas como que ha sido como un parteaguas para que en políticas públicas se hable por ejemplo, ya, como por ejemplo, una procuraduría para la protección del menor y del adolescente. O sea, siento que es muy importante. Sería Ok. todo. Sí, muy bien, muchas gracias. Y sí, hay como en varias realidades donde la iglesia a veces aporta, tal vez no son como las fundadoras de alguna organización, orfanatos, centros de recursos, etcétera, pero siempre está aportando, ya sea en visitas, en víveres, en la despensa, en ropa, en cuidados básicos, pero esa es una de las características de la iglesia. Y pues obviamente es parte de los principios éticos del cristianismo, ¿no? Del reino de Dios, de cómo pues
ser partícipe de esa justicia, partícipe de esa misericordia a los más necesitados. Eso es algo que siempre vamos a escuchar en el texto bíblico. Entonces, ¿cuál es su papel de estas comunidades de fe o iglesias en la cohesión social? Pues van a ser muchas. Y vamos a ver tres características. Bla, 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 el papel de las comunidades en la cohesión social. Las comunidades de fe han sido fundamentales para fortalecer la identidad comunitaria, como ya bien han mencionado, y el apoyo en contextos de crisis social. Sin embargo, también han sido promotoras de violencia, desigualdad, de exclusión, etcétera. Entonces, nos vamos a enfocar más como en lo positivo y preguntarnos cómo han actuado estas comunidades de fe como mediadoras en situaciones de conflicto social y violencia en América Latina particularmente. Y dos, la siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias han utilizado para fomentar la transformación social en el reino de Dios, que entendemos que es un reino de justicia y misericordia? ¿Cuáles han sido estas estrategias y cómo han actuado estas comunidades de fe como mediadoras en conflictos sociales y particularmente en América Latina, el Caribe, países como El Salvador, Colombia, Brasil y otros más? Perú también pueden hablar un poco sobre cómo la iglesia ha estado al frente en estas situaciones. No sé cuántos de ustedes conocen a Monseñor Romero. Yo como protestante soy súper fan de Monseñor Romero, que fue un arzobispo salvadoreño que se destacó por su defensa o la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la injusticia y la violencia en El Salvador durante la década de 1970. ¿Hay alguien aquí de El Salvador? No, ¿verdad? Creo que no. Entonces, esta persona, su imagen y toda su acción se convirtió en una figura icónica en la historia de su país debido a su papel durante los años previos a la Guerra Civil salvadoreña, en el 80 y hasta el 92. Entonces, la figura de Monseñor Romero en El Salvador y ya ahora en varios países, podrás ser o no ser católico, pero eres creyente en Monseñor Romero. ¿Por qué? Por el testimonio que dio. Tal vez no eres católico y tal vez ni eres cristiano, no crees en la iglesia, pero el testimonio que dio esta persona en la defensa, en la cohesión también social en su país, en tiempos de guerra civil de su país, salvadoreña, fue muy importante pues, para su país, para la comunidad. Y ver que a partir de su testimonio, muchos creyeron, a partir de su testimonio, muchos sabían que este Jesús era quien hablaba de la justicia, de la defensa de los más desfavorecidos por el sistema en el que estuvieran, actual, político, económico, y esta persona vuelve a replicar eso. Pero, ¿qué pasó con él? Cuando replicó esta defensa, cuando replicó este cuidado, esta protección a los suyos, ¿qué pasó? Hacia adelante, padre. ¿Aló? Sí, tiene su mano levantada. ¿Quería comentar algo? Sí, yo quería comentar algo concerniente a lo que usted está mencionando. ¿Qué es lo que pasa? Mire, en Perú tenemos a un gran teólogo, Gustavo Gutiérrez. Ya tuve la oportunidad, fue mi profesor en Teología de la Liberación. Yo soy de la ciudad de Chimbote. Es aquí, en esta ciudad, donde por primera vez se levanta la voz la Iglesia Católica por la teología de la liberación. Después donde ya se expande a otros países, ya como El Salvador, Brasil, Argentina, Chile. Pero miren, yo pienso, yo lo digo con todo respeto a ustedes, yo soy un sacerdote anglicano, eh, pero con la teología de la liberación
Eh, yo siempre digo esto, hay que hacer una opción por los pobres sin excluir a los ricos. Hambre de pan no, hambre de Dios sí. Eso debe ser un eslogan de todo cristiano. Hacer una opción por los pobres sin excluir a los ricos. Hambre de Dios sí, hambre de pan no. Ahora, termino con esto, decirles, mis queridos hermanos, Jesucristo, y en América Latina exclusivamente, América Latina, nuestra patria grande, nuestra patria tan hermosa, muchas veces maltratada por los sistemas, pero nosotros como cristianos tenemos que ser como Jesucristo. ¿A qué me refiero? A tener el valor, la valentía, el ver, el juzgar y el actuar. Primero, desde nuestra familia, con nosotros mismos, y después luchar por nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y termino, perdóneme, en estos tiempos de consumismo, de hedonismo, de la individualidad, está usted tocando un hermoso tema, comunidad de fe. No hay que llamar iglesia, porque iglesia suena un poco más al dinero. En cambio, si hablamos de comunidad de fe, nos referimos a ser hermanos, a ser cristianos. Eso es lo más importante. Entonces, hay que ser como Jesucristo y lo tenemos en la Biblia. Hay que meditar el Padre Nuestro. Decimos Padre Nuestro, pero no nos comportamos como hijos. Hay que meditar las bienaventuranzas y muchas veces damos la espalda. Hay que meditar, escudriñar la palabra de Dios, pero desde el punto de vista del ver, juzgar y actuar. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias por compartirnos sus opiniones. Todos los demás también pueden compartirnos sus opiniones, por favor, para poder escucharles y para poder reflexionar, repensar, etcétera, muchas cosas. Y bien, obviamente la teología de la liberación ha sufrido muchos cambios, muchas variantes, muchos conceptos. No nos quedemos solo con lo del principio, ¿no? La opción por los pobres no solamente económicamente, sino dentro de esta opción por los más desfavorecidos del sistema, pues recordemos que también estaban las mujeres, también estaba la tierra, el cuidado de la tierra que ha sido violentada, han hecho con ella lo que se les ha ocurrido con tal de tener más ganancias, más poder, sin importar esto que es que es la creación de Dios y es nuestra casa. Ahí es donde vivimos todos, ¿no? La casa común. Y otras, realidades que podemos llamarle, pues, optar por los más desfavorecidos. Y bien, eso es todo un tema que también es muy bonito hablar de la teología de la liberación, y para muchos que han crecido, tuvieron maestros, yo también crecí, o tuve muchos profesores que me enseñaron sobre teología de la liberación, pero eso se ha ido desarrollando, se han ido como repensando algunas cosas, descartando, o bueno, han tomado muchas líneas. Y sobre las comunidades de fe, yo voy a utilizar los dos conceptos porque yo estoy familiarizada y me gusta hablar sobre iglesia por temas teológicos, bíblicos y también de comunidades de fe porque yo comprendo que hay espacios donde se identifican más hablar de comunidades de fe. Entonces yo voy a estar ahí campechaneándome el concepto entre comunidades de fe e iglesias. ¿Sale? Bueno. Sí, 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 sí. Sale. Vamos, avancemos, pues. Entonces, el papel de las comunidades de fe en la cohesión social, que es nuestro tema de hoy, voy a dividirlo ahorita en otros 3 puntos. Sin irnos cronológicamente, porque no acabaríamos, sería todo un curso comercial, ¿no? Les invitamos a que próximamente puedan ver ahí los cursos que va a abrir este instituto, tiene cursos muy buenos, y bueno, este es como ¿cómo le podemos decir? Como algo muy breve de lo que podrán encontrar más adelante en los próximos cursos. Entonces, el papel de las comunidades de fe en la cohesión social
Voy a hablar ahorita sobre la iglesia primitiva del siglo I al IV, un poco sobre qué hacía la iglesia o qué hacían con ella el imperio romano. Después me voy a super saltar al siglo XIX, XX y particularmente en Bélgica. El contexto de las juventudes obreras. Yo sé que ya escuché muchos que hablaron del método ver, pensar, actuar. No sé si sepan dónde surgió. Ahorita van a saber dónde surgió. No es de aquí de América Latina como tal, pero obviamente había muchas comunidades que también practicaban este tipo de acción participativa, pero surge con juventudes en un contexto de guerra, en un contexto de pobreza, en un contexto de opresión, de desigualdad, y es ahí donde surge este método. Y por último, ay, mira, yo escribí todo mal, iglesias católicas y protestantes en América Latina. ¿Qué han hecho hasta puse las dos, ¿no? Iglesias católicas y protestantes, ¿cuál ha sido su participación o las participaciones de las comunidades de fe en la cohesión social en América Latina? ¿Qué ha hecho o qué hemos deshecho? En la iglesia primitiva, ¿cuáles eran las problemáticas que se enfrentó la iglesia primitiva? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese contexto? Muere, matan a Jesús, resucita, etc., etc. ¿Y con qué se quedan? ¿Con qué se quedan los seguidores, seguidoras de Jesús? ¿Qué es lo que estaba pasando en un contexto, en un imperio romano? A ver, le damos la participación a Daniel. También si alguien más, otras personas, queremos escucharles. Y gracias por participar. Adelante, Eh, Daniel. bueno, si no me equivoco, había una persecución muy grande hacia esta iglesia primitiva, porque pues obviamente como que no había una tolerancia porque hubo como que muchas discordancias, ¿no? O sea, como que incluso representaba como una como confrontación, como sí, un enfrentamiento hacia el poderío político de esa época, que era el Imperio Romano. Ujú. Sí, creo que sí. Muy bien, gracias, Daniel. Padre Douglas. Yo quisiera decir, la iglesia primitiva sufrió muchos cambios, ¿no es cierto? Primero hay que saber de que la iglesia primitiva estuvo perseguida por el imperio romano, tanto porque el emperador tenía el poder, el emperador tenía el poder político, pero le faltaba el poder religioso. Entonces hubo una persecución, pero después el emperador dice, no, que todos se conviertan cristianos, y es ahí también que la iglesia primitiva, de perseguida, pasa a ser perseguidora. Hay que acordarnos eso, la iglesia. Entonces, hay una parte importante que les quiero decir que deberían de leerlo cada uno de nosotros. Consíganse el libro o la obra, no, no es una obra, es la Didaché o la Didaché, si han escuchado. Habla sobre, eh, aparte de la Biblia, fue un documento escrito supuestamente por los primeros apóstoles. Hablan sobre la justicia, sobre la paz, sobre el amor, cómo se comportaba la iglesia primitiva. Entonces termino diciéndoles, hermanos, que la iglesia primitiva sufrió muchos cambios, de perseguida a perseguidora. Aprendieron mucho, se coaccionaron, formaron comunidades de fe, y como siempre yo he dicho, de repente acá vamos a entrar a una discrepancia. Jesucristo nunca formó iglesia, lo que formó fue comunidad. Y a veces a nosotros se nos ha metido entre ceja y ceja la palabra iglesia. Entonces, la iglesia primitiva sufrió muchos cambios
ayudó a mucho también, y sobre todo la iglesia primitiva hizo cambios para formar comunidad. Y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Miriam, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Yo nada más quisiera anotar 2 puntos con respecto a la iglesia primitiva. Es cierto que hubo persecución, pero también la misma iglesia, a través de la nueva visión, sobre todo cuando Pablo comenta que ya no hay diferencia, ¿no? Entre el esclavo y el no esclavo, le dio un golpe completo y absoluto a Roma, porque cambió la forma de ver al ser humano y cambió la esclavitud que existía en ese momento. Entonces, creo que eso fue algo radical de la iglesia primitiva, precisamente porque ya no hay esclavo ni libre, ya todos somos hijos de Dios, ¿no? Como dice Pablo. Y otra de las cosas es el tema de la seguridad social. Muchas personas ahora pensamos que la seguridad social es algo de hecho, ¿no? Los hospitales, que uno pueda estar enfermo y pueda ir a algún lugar a que lo curen sin que le cobren, pero no era así. Los primeros hospitales los fundaron los cristianos precisamente, y muchas de las cosas que ahora tenemos, como la seguridad social, son creaciones cristianas, no son del Estado, como ahora lo vemos, ¿no? Ni la educación tampoco. Pero bueno, básicamente mis 2 puntos son esos. La iglesia primitiva permitió que cambiara la visión de la esclavitud y también la generación de la seguridad social. Ok, muchísimas gracias, Miriam. ¿Y qué crees que pasó? La iglesia primitiva no es que señaló la esclavitud, más bien la, la aprobaba, la respaldaba. En el texto que dice Pablo, bueno, ya todos somos iguales, está el siervo y está el que tiene mucho dinero y ambos son iguales. No estaba haciendo como una crítica, a ver, ¿por qué él tiene más o por qué él tiene menos? Deja que el que tenga más, pues está bien, trabajó, chambeó, hizo su parte, ¿no? Pero porque ese que tiene menos va a seguir teniendo menos. Obviamente tiene muchas condiciones, etcétera. Entonces, en algún momento la iglesia primitiva estaba como, no sé si decir respaldando o estaba avalando la esclavitud. Pero ahorita vamos a seguir comentando un poquito. Vamos a hacer lo siguiente. Todos ven ahí mi pantalla, ¿verdad? Donde dice iglesia primitiva y unas figuritas, unas imágenes. ¿Sí? Ok. Quiero que se detengan, o sea, si tal vez no saben mucho del contexto del Imperio Romano, de la iglesia primitiva, qué estaba pasando, nos detengamos un poquito a ver cada una de estas imágenes. Ay, a ver, vamos a mover. Ah, nos tenemos un minuto. Identifiquemos qué hay en cada una de esas imágenes. Hay varias. Hay varias. Y luego me dicen una que le llame la atención de lo que estaba pasando en ese contexto donde surge la iglesia primitiva, en los primeros siglos. ¿A qué se enfrentó? ¿Cuáles eran las problemáticas de su momento? Hasta arriba hay una imagen. ¿Qué nos dice esa imagen? Que hay una élite, que hay diferencias sociales, ¿no? Ajá. Hay diferencias sociales. Vemos ahí hasta arriba hay una imagen de mujeres. Vemos pues una mujer,
bueno, aquí la que está con el paragüitas, como que le está sosteniendo, le está sirviendo, ayudando a esta mujer que está aquí, ¿no? Pero aquí atrás vemos a otras mujeres, ¿no? ¿Y ellas qué será que están haciendo? Mira, observen bien. Daniel. Sí, o sea, bueno, como que observo la pintura, Ujú, la imagen, y quiero pensar que es como se remonta como a la antigua Grecia, me quiero imaginar. ujú, Y pues obviamente, o sea, con respecto a lo que está preguntando, son personas como afrodescendientes, ujú, y pues, o sea, me imagino que son como, no, como que están cargando algo, no sé, tal vez, porque incluso una trae algo como algo en la mano. ajá, Entonces, considero que incluso, si no me equivoco, en ese tiempo, si no eras ciudadano, de la antigua Grecia, pues no eras considerado como tal, ¿no? O sea, tenías que ganarte como, a través de la esclavitud tenías que ganarte como tu libertad. Entonces, considero que, como usted menciona, son personas nobles y los demás son como que, incluso al fondo se ve, me imagino, porque se ve hasta el fondo, como esas cositas que cargaban a las personas como importantes, se ve ujú, como un carrito, tipo carrito, y me imagino que ellas también están cargando a, quien venía con esa persona, ajá. eh, de coronita. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Estaban cargando a alguien importante. Oseas, los demás también queremos escucharles. Y Adelante. por lo que recuerdo también es que la iglesia o el cristianismo, más bien dicho, pues para ese tiempo era una secta, ¿no? Frente a las religiones de ese tiempo. Y pues bueno, como también ya bien sabemos, más adelante el cristianismo se vuelve la religión oficial, ¿no? Del imperio. Pero mientras en sus inicios, pues era como una secta, era un grupo minoritario y que vivía también la exclusión. Ok, bien. Regresando un poquito aquí a las imágenes que vemos. Bueno, en la parte de arriba también vemos como estructuras muy ostentosas, ¿no? Palacios. Pero ¿ustedes creen que estas mujeres, las de atrás, también vivían en esos palacios? Tal vez sí, sí, vivían ahí, pero como servidumbre, ¿no? Tal vez ellas vivían y ellos en los lugares más lejanos, ¿no? ¿Qué más? Vamos aquí. Aquí qué vemos. Esto es ¿quién es? Como que aparenta un soldado romano, Ajá. Y un infante. Maltratando a alguien. maltratando a un infante, si no es que ya casi a punto de matarlo, ¿no? Ujú. ¿Qué más vemos aquí abajo? Eso es muy, muy icónico hasta en las películas, pero fue real. Eh, Bueno, o sea, si no me equivoco, son como las gradas donde hacían como los espectáculos sí, o sea, como que hacían espectáculos, luchas como entre guerreros y así. Y pues me quiero imaginar que son ejecuciones hacia la iglesia primitiva. Se me Ujú. quiere imaginar. Ujú. Y me Ok. imagino que la persona como de rojito, o sea, que tiene como su de esa roja, ha de ser algún santo o alguna figura importante. Ok, muy bien, pero no es cualquier figura importante porque ven hasta qué tiene de mascota, un perrito, un gatito, un conejito, una gallinita, ¿qué tiene de mascota? Un Este, tigre. Un tigre. un tigre. Un Yo, tigre. Alden la mano a los que tienen de mascota un tigre en casa. Y yo no, yo tengo aquí a una, ven, súbete aquí, ven, arriba. Ay, sí, ahorita no está molestando, pero hace rato ladre y ladre. Es la perrita de mis hermanos. Yo no tengo suficiente como para mantener un perrito así. Imagínense esta persona, muy importante,
con sus vestiduras, su corona esta, su silla. No era un banquito que tenía, ¿no? Una silla de madera o esas como de tejidas. Se veía que era una silla de mármol, tal vez. Se veía muy ostentosa ese trono. Y su mascotita también se veía bien ostentosa, que comía mejor que nosotros. Y aquí hasta el final, al lado izquierdo, esto que más o menos se ve, traté de como mezclar, poner todo, pero se dice que así como vemos todos estos lugares así bonitos, ostentosos, los castillos o estos palacios, pues obviamente ahí vivían las personas que tenían más dinero, con mayor influencia política, de gobierno, pero no significa que todas las personas vivían en ese mismo estado económico, ni con esa seguridad. Por ejemplo, de mascotita, esta persona tenía un león, ¿quién se va a querer hacer, un tigre? ¿Quién se va a querer acercar a él para hacerle daño? Pues yo creo que lo pensarían dos, tres veces, ¿no? Acercarse o por lo menos decirle, oye, ¿no? Se les iba a venir encima el tigre. Pero habían personas que vivían en las calles y esta es una imagen, pues estaba como callejones oscuros, pues donde ya en la noche no había seguridad. Entonces hacían o pasaban muchas cosas como en la actualidad. No había, pues sí, esa seguridad, vigilancia, alumbramiento. Y ahí vivían también muchas personas, tanto hombres, mujeres, niños, pues que ya saliendo de trabajar, se iban a sus casas, que quedaban muy, muy lejos de esos lugares del centro, y pues también corrían mucho peligro, y no solamente eso, también el saneamiento, la limpieza, imagínense cómo estaban esos lugares, ¿no? Así como vemos, debajo de un puente y que huele no tan bien, pues lo mismo pasaba en ese entonces. Entonces, bueno, de las problemáticas, los cristianismos primitivos fueron perseguidos por el Imperio Romano por negarse a adorar a los dioses romanos y al emperador, y esto era visto como un desafío a la autoridad imperial y una amenaza al orden social. Eso era una de las problemáticas de la iglesia primitiva. Y como respuesta de la iglesia, es que a pesar de estas persecuciones, los cristianos se mantuvieron firmes en su fe y respondieron con resistencia pacífica, algunos. Hubieron muchos mártires como San Esteban, San Pedro, que se convirtieron en símbolos de valor pues podemos escuchar ya en la historia del cristianismo. Y esta postura de no violencia, junto al testimonio de amor y servicio, atrajo a nuevos conversos, nuevas personas se iban, como que les llamaba la atención esto, de ser pacificadores, de pues no buscar la muerte o el martirio como este Coliseo, pero sí no responder de la misma forma. Otra de las problemáticas que se vio en este periodo de la iglesia primitiva fue la atención a los marginados y a los pobres. El Imperio Romano había una enorme desigualdad social, con una gran parte de la población viviendo en la pobreza extrema, mientras la élite gozaba de los privilegios, ¿no? Como vemos ahí la mascotita y todo esto. En respuesta, la iglesia, en los cristianismos primitivos, tomaron en serio los mandatos de Jesús sobre el amor al prójimo y se dedicaron a cuidar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los enfermos y se destacaron por su solidaridad con los más vulnerables, ofreciendo ayuda material y apoyo emocional, que le llamamos acompañamiento espiritual, ¿no? Estas comunidades ofrecían esto. Si tenían un pan, ¡chum!, lo compartíamos, vengan a la compartición. Si tenían juguito de uvas, si tenían vino, si tenían frutita, lo que tuvieran en casa era, vengan, coman. Otra de las problemáticas que enfrentó estas comunidades de fe fue la esclavitud y la opresión que eran comunes en la sociedad romana. ¿Ven ahí la imagen? Pues era muy común eso. Y los esclavos no tenían derechos y eran tratados como propiedad, como objetos. Y en respuesta, aunque la iglesia no condenó directamente la esclavitud en sus primeros siglos, que era lo que les comentaba, o sea, no lo condenaban, nada más decían, pues sí, todos somos iguales, está bien, promovió una visión de igualdad espiritual.
donde todos los seres humanos, independientemente de su estatus social, eran vistos como hijos e hijas de Dios y con igualdad dignidad. O sea, se quedó a medias la iglesia en su aportación, en su análisis crítico, social, político, económico. En sus comunidades, esclavos y libres adoraban juntos y algunos esclavos llegaron a ocupar roles importantes dentro de la iglesia. Entonces eso era como wow, ¿no? Los esclavos tomando roles importantes dentro de la iglesia. Sin embargo, no criticaban o que estaban esclavizando, ¿no? Eso como que lo tomaban como muy normal. Y también muchas de estas comunidades de fe en los primeros siglos se resistían a la corrupción moral del Imperio Romano. Todo lo que estaba pasando, o más bien el Imperio Romano era conocido por una serie de prácticas que los cristianos consideraban inmorales. Por eso en muchos textos, tanto del Antiguo Testamento como de los padres de la Iglesia, siempre va a estar esta parte de la inmoralidad, la ética y cómo responder como cristianos y cristianas ante eso, ante ese contexto. Como, por ejemplo, ¿qué era la inmoralidad? Los infanticidios, la prostitución, el divorcio fácil y los espectáculos violentos en el Coliseo, que es lo que podemos ver aquí en la pantallita. Eso era para los primeros cristianos, eran prácticas inmorales y lo condenaban. En También, respuesta, los cristianos promovían una vida basada en la ética de los evangelios, rechazando la violencia y la corrupción moral, se oponían a los infanticidios y promovían el valor de la vida humana desde su concepción. También denunciaban los juegos sangrientos del Coliseo, en los que se asesinaban a personas y animales por entretenimiento. Entonces, eso eran algunas de las problemáticas de la iglesia primitiva en estos primeros siglos, algunas de muchas, y también las respuestas, ¿no? Que no solamente estaban eh, como de espectadores, sino que muchos también trataban de dar una respuesta ante esas realidades que estaban pasando, ¿no? Y así ir formando esa cohesión desde su fe, desde una fe cristiana. Vamos a pasar a la siguiente. Chun, 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 chun. Y nos vamos al siglo XIX-XX en Bélgica con la JOC. ¿Qué es la JOC? La Juventud Obrera Cristiana. obrera católica. Ajá, obrera cristiana. Este, ¿Qué pasó en este momento, en esta época? Bueno, vamos a seguir hablando de las problemáticas en las que se enfrentaba la iglesia o las comunidades de fe. Las problemáticas que atendieron estaban ligadas a las condiciones laborales, la industrialización, la desigualdad social y la lucha por los derechos civiles y políticos. ¿Hay algo parecido con la actualidad? ¿O solamente sucedió en aquel entonces? ¿Cuáles eran las problemáticas? Condiciones laborales, industrialización, desigualdad social y lucha por derechos civiles y políticos. Entonces, otra vez hacemos esta práctica de ver las imágenes. Ahí traté de acomodarlas mejor para que se vieran mejor. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ven ustedes más bien? No importa que no sepan qué pasó en ese momento, ¿qué ven ustedes en cada una de esas imágenes? ¿Qué es lo qué está pasando? Solo con ver las imágenes, ¿sale? Se ¿Qué ven se les viene a la mente? huelgas, ¿Cómo? se ve personas con carteles como en la actualidad. Ok. Ajá. A la vez se ven marchas, discursos. Ajá. ¿Qué más? Adelante, Daniel. Los que quieran participar también pueden abrir su micrófono y comentar. Bueno, más que nada guerra, o sea, se ve como que lo que puedo está en el centro de la presentación es de la Segunda Guerra Mundial, me quiero imaginar. Pues yo digo que a partir de ahí, o sea, surgen muchos males a partir de la guerra, entonces yo siento que es eso, o sea, guerra, yo veo guerra. Guerra, bien. ¿Qué más? Miriam.
parece, no se alcanza a ver muy bien, Ujú. pero que los obreros trabajan demasiado y no tienen alguna protección en cuanto a horarios, en cuanto a derechos. Ajá, aquí como en esta, ¿no? Por ejemplo, en las fábricas, se ve que ahí le estaban regañando o algo a esta persona, ¿no? A esta mujer. Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Hay niños, ¿qué será? En una iglesia, en una escuela, en un parque. Pues yo creo que ha de ser, bueno, lo que interpreto podría ser una sobrepoblación, a como sucede en muchos casos de salones de clase. Un solo profesor con 40 Uf, niños que sí. no cuentan con los instrumentos, que no cuentan con los espacios, que están unos encima de otros prácticamente, y donde pues ya el Estado o el sistema cumple, ¿no? Pero realmente muy lejos de la necesidad y de la calidad con la que se deben de educar. Es lo que logro ver ahí, y obviamente pues ya coincido con lo que mis compañeros dicen, la explotación y la pobreza, la sobrepoblación, la hambruna, la violencia, todo lo que parece que estoy describiendo, el siglo XXI, 2024, ¿no? No, ya no son los mismos, quizá, pero vinieron otros y yo creo que son peores. Entonces, yo veo esto, veo también, pues no veo, eh, vamos a llamarlo así, a la institución religiosa, pero lo que sí veo es esa ausencia de, de una dignidad de Ujú, la persona. ujú. Eso sería nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Mario, ¿verdad? Aquí vemos Yo, ajá. bueno, yo veo tal vez como haciendo una comparativa con las imágenes anteriores, tal vez no veo un infanticidio, bueno, sí hay Mm, infanticidio, pero más que ujú, nada en el salón de clases, o sea, tal vez no están matando, el maestro no está matando a los infantes, ajá. pero recordemos que, bueno, a lo mejor a alguno de nosotros nos tocó que los profesores golpeaban a los niños, les daban una educación muy dura, o sea, no había una buena pedagogía y que en cierto aspecto mataba las ilusiones, mataba como que, sí, más que nada las ilusiones, el desarrollo como adecuado del infante. O sea, tal vez no había una total comprensión del infante, solamente había memorización, repetición y solamente para un grado académico. Entonces yo siento que sí. Y más, viéndolo desde el ámbito religioso, porque, o sea, yo veo como que los colegios católicos, desde mi perspectiva, o tengo amigos que están en colegios católicos, y se me dicen es que no había una adecuada como que motivación, como una adecuada pedagogía. Entonces yo siento que, no digo que todos, claramente, porque hay profesores buenos, pero ahí me genera un poquito de ruido. Ok, muy bien. ¿Eres profesor o a qué te dedicas, Daniel? No, no, yo soy estudiante de psicología. Ah, ok. Muy bien. Pues aquí también abajo vemos como infancias, pero a las de arriba, a pesar que están llenos en un salón, en un espacio así, aquí estas infancias no las vemos como en esas mismas condiciones y pues, habían peores situaciones, ¿no? De este lado, pues había mujeres, hombres, juventudes que estaban abogando luchando por los derechos, derechos laborales, sufragio, etcétera. Entonces, en este tiempo del siglo XIX-XX, la iglesia y las juventudes también, que los jóvenes también tenían como asumían una responsabilidad frente a las problemáticas que se enfrentaban. Entonces, ¿cuáles eran estas problemáticas? La industrialización y las condiciones laborales, desigualdad social, falta de acceso a la educación, empezaron a haber movimientos sociales y sindicalismos, también los derechos civiles y sociales,
que fue al comienzos del siglo XX. El sufragio en Bélgica estaba limitado a los hombres en ciertos niveles de propiedad, excluyendo a la mayoría de la clase obrera. La juventud obrera se unió a la lucha por el sufragio universal, lo que llevó a reformas en 1919 que ampliarían el derecho al voto. Otra de las condiciones problemáticas que había en ese momento era el acceso a la vivienda y servicios básicos, como ahora también. La urbanización acelerada, producto de la industrialización, llevó a la creación de barrios obreros donde las condiciones de viviendas eran deplorables. Los jóvenes obreros también participaron en movimientos que demandaban mejoras en las condiciones de vida y accesos a servicios básicos como agua potable y saneamiento. Y también la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la juventud obrera belga. Muchos jóvenes fueron reclutados para combatir lo que afectó tanto a las familias como a la economía. La posguerra también trajo aún más desafíos, ya que los soldados que regresaban encontraban pocas oportunidades laborales y una economía pues más crítica de la que cuando se habían ido. Entonces, la juventud obrera en Bélgica enfrentó problemáticas relacionadas con la explotación laboral, la falta de derechos y la desigualdad social, y a través de su participación en movimientos sindicales, políticos, sociales, jugaron un papel crucial en las transformaciones sociales que eventualmente llevaron a mejoras en sus condiciones de vida y trabajo. ¿Y por qué menciono la juventud obrera? Porque justo fueron estos espacios, como así los grupos de jóvenes en nuestras iglesias o a los que pertenecimos, pues tal vez muchos de nosotros llegábamos a la iglesia y cantábamos y la lectura bíblica y la oración y ya luego encontrábamos ahí buenos amigos, amigas y la pasábamos bien. En ese momento, con todas estas problemáticas, estos jóvenes, hombres y mujeres, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros estamos trabajando en las fábricas, o los que tenían niños, ¿no? Adolescentes, no tienen buena educación, esto es nuestros derechos laborales, luego viene la Primera Guerra, la economía estaba súper mal, y cómo nuestra fe va a responder ante eso. Y es ahí donde surge este método del ver, juzgar, actuar, que sí fue fundada, digamos, en la Iglesia Católica, a partir de estas juventudes. Ellos dijeron, bueno, junto con el padre Joseph Cardin, quienes empezaron a decir cómo nuestra fe es confrontada con estas realidades, ¿qué vamos a hacer? Y con el espíritu de la juventud siempre era, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y sale ahí el ver, el primer paso, es ver nuestras problemáticas, ver lo que está pasando en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, ver, ese es el primer punto, observar, analizar lo que está pasando. El segundo paso es el pensar a través de las escrituras, de los evangelios, de lo que nos ha dicho eh, pues nuestro Señor Jesucristo, cuáles son estos principios éticos, prácticos de la justicia, de la misericordia, del cuidado, etcétera. Entonces es como pensar a partir de las escrituras qué respuesta nos está dando Dios o qué posibles respuestas nos puede dar con nuestra responsabilidad o hacia nosotros, qué nos dice que hagamos. Y el tercer paso es el actuar de ese método, quienes lo fundaron estos jóvenes obreros cristianos, es hacer algo. ¿Y qué hicieron ellos? Pues empezaron con estos movimientos sindicalistas y obviamente hubieron transformaciones, hubieron cambios, hubo un impacto desde su fe. En todo esto que ven, no crean que pues solamente surge con unos jóvenes y ya, sino que eran jóvenes que también tenían una fe cristiana. Eh, Jóvenes que eran acompañados espiritualmente, ya sea en comunidades de fe, en las iglesias, en parroquias o con un amigo, un vecino, oye, vente, y también reflexionaban desde las escrituras. Entonces, esas eran las problemáticas en ese entonces y esas eran unas de las respuestas que estaba dando la iglesia o las comunidades de fe. Y por último, ya para ir terminando este día, las comunidades de fe en Latinoamérica, o en América Latina y el Caribe. ¿Qué pasó aquí?
ya vimos un poquito del otro lado del, del mundo. Ahora, ¿qué pasó aquí en Aviala, en América Latina, en el Caribe, los países, las regiones caribeñas? ¿Qué pasó a partir de estas imágenes? 4 imágenes. Díganme, ¿qué sucedió aquí? Bueno, principalmente yo veo como esta imagen de que donde dice separación de la iglesia y del Estado, y me viene mucho a la mente pues la imagen o la figura de Benito Juárez cuando hace las leyes ay, no me acuerdo bien, desamortización, creo, o no me acuerdo, pero o sea que esta separación de la iglesia y del Estado, Las y leyes, ya, ¿vale? las leyes de reforma, pero Ah, no sí, recuerdo perdón. otro nombre. Ajá. Sí, y más que nada eso, o sea, siento que aquí fue como que, bueno, yo lo veo como en mi contexto más reciente y veo que en mi juventud y en mis alrededores es como de que estamos cansados de de la iglesia, ¿no? O sea, como institución, más que nada. Entonces, y veo como que en este discurso de que sí, no debería, en ningún momento la iglesia y el Estado deberían de estar como juntos. Ujú, sí. Así es, muy bien. Muchas gracias, Daniel, por participar y por comentar desde tu experiencia lo que opinas sobre la iglesia y la necesidad también espiritual que hay en uno, ¿no? Porque no es como, tal vez la institución no nos llena ni nos satisface ni estamos a gusto con ella, pero hay otras formas de poder practicar y recibir, nutrir nuestra fe y compartirla. O sea, Sí, veo estos caminos que han tomado las comunidades de fe en América Latina, ¿no? Este camino o la línea desde la invasión, porque vemos hay una imagen, ¿no? Donde de los invasores en América Latina, una iglesia que se codea con el poder, digamos, el poder político, esta otra línea que busca esta separación entre iglesia y Estado, y está este otro camino, ¿no? Como la cuarta imagen. Pienso yo, esta que plantea la teología latinoamericana, la teología de la liberación, de estar más cerca con el pueblo, de caminar con el pueblo. muy bien, muchas gracias. Oseas, Karina. Bueno, también creo que en las imágenes, sumando un poquito lo que ya comentaron los compañeros, pues en la primera es así como la famosa idea del descubrimiento de América, Ujú. ¿no? Como se planteó desde una perspectiva muy colonial, pero también en la otra, ¿no? Que es esta guerra de castas que fue muy importante tanto en México como en Bolivia, la separación iglesia-estado que ha sido muy importante en México. No sé si en el resto de América Latina, pero en México sí ha sido muy relevante. Y la otra, esta otra construcción, ¿no? A partir de, como decía Oseas, de tal vez de procesos de inclusión, de concientización y de procesos históricos que permitieron pensar América Latina desde otros lugares. Exactamente. Muchísimas gracias, Caris. Y sí, justamente, o sea, la iglesia o la religión cristiana llega a este territorio, a esta parte, y no llega de la mejor manera, tristemente. Llega a imponer, llega a matar, llega a amenazar, etcétera. Ya luego llega a invadir, o a implantar, o sea, a base de violencia, el cristianismo, que obviamente no debió haber sido así, con estas catedrales. Ya eran muy simbólicas, ¿no? De que el poder es de nosotros, de la religión, eh, del cristianismo, ¿no? Hablamos en general, porque posteriormente, pues no solamente va a ser la Iglesia Católica, sino van a ser
las iglesias que llamamos fundamentalistas, que no solo son las católicas, sino también son las protestantes, algunas pentecostales, etcétera, que van, en lugar de poder abogar por los derechos de las personas, por, por un Estado laico, se van a apoderar aún más desde la fe y van a violentar más a tanto a personas como las creencias, como la pluralidad, la diversidad de opiniones, etcétera. Javier, adelante. Sí, gracias, maestra. Y justo en ese punto me llama mucho la atención porque, como por ejemplo, antes ahora yo me considero una persona como muy libre de espíritu, muy libre de pensamiento, con una revolución muy queer que antes no tenía. Antes practicaba una religión cristiana muy fundamentalista en la que sí decía, estamos completamente divididos con la política que ofrece nuestro país y lo que nosotros ofrecemos y somos este núcleo que es lo natural, que es lo primitivo, que viene desde las escrituras, ¿no? Con todo como con ese patriarcado, ¿no? Que seguía muy presente y que lo siguen teniendo este grupo muy presente y pasaba justo esto que nos decías, maestra, ¿no? De decir, ok, nosotros estamos como separados, somos neutrales, pero nada más lo que aquí se dice en esta comunidad es lo que se practica. Sí, o sea, esto es lo correcto y nosotros tenemos la verdad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que la feligresía o los miembros de estas iglesias, de estas congregaciones, pues sufrieran violencia espiritual, violencia religiosa, se les vulneraba, a las mujeres no se les permite opinar, no se les permite decidir o recibir educación sexual, no se les permite tener pues estas pláticas con sus maridos, no se permite tener estas otras pláticas con otras amigas. La opinión que dicen los líderes, los pastores, los ancianos, eso es lo correcto, ¿no? Entonces va de la mano con este poderío que dice, pues sí, estamos separados, pero pues seguimos vulnerando y no abogamos ni siquiera por los derechos, ni siquiera por los derechos de los niños cuando se llegan a sufrir algún abuso, ¿no? De cualquier índole. Exactamente, y ese es el desafío actual. El desafío que fue, o sea, y ni es nuevo para empezar, no es un nuevo, ay, son los nuevos desafíos desde siempre, desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, este, vemos estas problemáticas de las infancias, de la seguridad, de la división de clases, de qué más, de la educación, de los derechos, de las mujeres, y derecho de todas las personas en general. Y ha estado desde siempre. Entonces, ahí es donde nuestra fe, nuestra espiritualidad es confrontada y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hizo en aquel tiempo? Se hicieron varias cosas. ¿Y qué se puede hacer ahora? Entonces, en este contexto histórico de colonización y el papel de la iglesia, pues vemos que el tema de la evangelización, eh, pues fue como el principio, ¿no? De empezar a dar a conocer este evangelio, de que en lugar de que fueran buenas noticias, pues era una noticia de violencia y de ahí voy, ¿no? Y con permiso. Y bueno, no debió haber sido así. Pero posteriormente ya la iglesia se fue independizando un poco, y empezó a disminuir su poder. Tras los movimientos de independencia en el siglo XIX, la iglesia católica perdió algo de su influencia, ya que muchas de las nuevas repúblicas buscaron limitar el poder de la institución en favor de modelos laicos de gobierno. Dedito arriba. Sin embargo, en muchos países de la región, la Iglesia Católica siguió desempeñando un rol relevante en la vida pública y política, hasta en la actualidad. Hubieron conflictos con los estados laicos a lo largo del XIX, siglo XX. La relación entre la Iglesia y los estados fue tensa en varios momentos. En países como México, Colombia, las tensiones entre los gobiernos liberales y la Iglesia llevaron a conflictos y luchas por la separación entre Iglesia y Estado. Y la Iglesia seguía siendo un actor clave en la configuración en la moral pública, y sigue siendo. Y ahí siempre voy a decir, nos toca alzar la voz cuando se trata de defensa de los derechos
humanos, defensa de la libertad religiosa, la libertad de creencia, la paz. Justo hoy fui a un evento en conmemoración de Día Internacional de la Paz, porque como religiones también en la diversidad debemos de aceptarnos. Creo que no sé si decir si vamos con un paso adelante en esto del respeto y la búsqueda de la paz desde las religiones, pero si hablamos con espiritualidades ancestrales aquí en este territorio de Abya Yala, yo creo que ellos no están tan felices con el cristianismo en cómo llegó. Entonces, por ahí hay como un diálogo pendiente para hablar un poco de paz. En este contexto también llegó a América Latina la teología de la liberación, que ya hablamos un poco, que pues fue clave para la iglesia, para el despertar, hasta para la lectura de la Biblia, la lectura popular de la Biblia. Algunos dicen que no fue a partir de la teología de la liberación, que ya se daban estas prácticas y son muy importantes. Para mí también es fundamental que la comunidad de fe, las iglesias, las personas puedan acceder al texto bíblico y puedan hacer sus propias interpretaciones desde su propia experiencia, desde su individualidad, desde su subjetividad, que podamos reinterpretar lo que es esta divinidad, lo que es esta dignidad, ¿no? Lo que es la paz, lo que es la justicia, que podamos reinterpretar el texto bíblico y que cada persona, podamos tener esa libertad o llamarla herramienta, la lectura popular de la Biblia, que nos invita o sea, desde el texto bíblico, alimentar nuestra fe, a reinterpretar nuestra fe en nuestras propias experiencias. Y también en este contexto se dio ya el crecimiento de las iglesias evangélicas y pentecostales. A partir de la segunda mitad del siglo XX, América Latina experimentó un notable crecimiento de las iglesias evangélicas y pentecostales, que ofrecían una alternativa al catolicismo tradicional. Estas denominaciones, con su enfoque en la conversión personal y la prosperidad, encontraron gran aceptación entre las clases trabajadoras y marginadas. Y de ahí ya se vienen como más tradiciones, más creencias, etcétera. ¿Cuáles son entonces, ya para ir cerrando este momento, sobre la cuestión de las comunidades de fe, o qué relevancia han tenido a lo largo de la historia, que nos fuimos así como muchos siglos y por muchos lugares, pero vemos que las problemáticas siguen siendo las mismas, pero las respuestas pueden ser diferentes para poder cambiar un poquito? Entonces, los retos contemporáneos, pues, es pobreza, la migración y las políticas que se están dando en muchos países latinoamericanos, y donde tiene que ver en algunos países la influencia de la religión o de estas religiones o espiritualidades fundamentalistas, ¿no? Entonces, que están en contra de la dignidad, de los derechos de las personas, etcétera. Entonces, vemos la pobreza, la exclusión social, la migración y desplazamiento, y la política actual. Entonces, en resumen, el contexto socioeconómico y político de la iglesia cristiana, o en la que se encuentra la iglesia cristiana en América Latina, es una historia de alianzas complejas con el poder, ¿no? ¿Qué relación tiene con el Estado? Si estamos de acuerdo, no, cada quien por su lado, y cómo estamos respondiendo en nuestras comunidades. Si estamos hablando de esto, pues nada más nos concentramos como en la lectura bíblica, en las oraciones y ya. Realmente estamos dando una respuesta a las necesidades o problemáticas o retos contemporáneos de la actualidad, de nuestro país, el país donde estén, de nuestro estado, o ¿cómo le llaman en otros lugares? Se me fue el nombre, nuestra región. Estamos dando una respuesta en nuestras comunidades, estamos dialogando sobre esto, cuál es nuestra responsabilidad y qué podemos hacer, cómo hacerlo. Chun, 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 chun. No se pierdan el siguiente capítulo, capítulo 2 de esta serie sobre comunidades de fe y proyectos sociales, porque va a estar muy interesante. El día de mañana vamos a hablar sobre iniciativas sociales de comunidades religiosas o de fe en la región, o sea, en esta región de América Latina y el Caribe. Voy a presentarles como 8 experiencias, 8 proyectos u organizaciones basadas en la fe,
que han dado respuesta a las necesidades en América Latina. Por ejemplo, aquí tengo el DEI, el Departamento Ecuménico de Investigación en Costa Rica, que fue una casa y es también una casa donde recibía a personas, políticos en diferentes países que los expulsaban desplazados por, por sus ideas políticas, religiosas, y ahí en Costa Rica los recibían. Y ya luego se hizo una casa de estudios, pero también fue uno de los primeros centros ecuménicos, que tampoco habíamos hablado mucho de ecumenismo, o no hablamos de ecumenismo, pero es muy importante el ecumenismo, el trabajo en pluralidad. También les voy a hablar un poco sobre el CAME, el CRM, que es un albergue, un centro de recursos para migrantes en la zona fronteriza, donde estuve hace unos meses colaborando, y el trabajo de comunidades católicas, protestantes, de aquí de México, de Estados Unidos, trabajando en conjunto para poder brindarles un servicio, para poder brindarles orientación a las personas que están migrando, a las personas desplazadas, a la migración forzada, cuántas infancias pasan por ahí, con cuánta violencia han llegado, con cuánto miedo, necesitando un lugar seguro, y ese ha sido un lugar seguro para ellos. Hablarles también de CATSI, que es un centro de atención psicológica para personas que tienen adicción a drogas, alcoholismo, y cómo algunas comunidades de fe se han unido para brindarles también un acompañamiento psicológico y espiritual. Y así voy a hablarles de otras más, presentarles algunos testimonios, platicarles de algunos testimonios, cómo lo han hecho para llegar hasta ahí, para poder realmente dar esa respuesta a muchas necesidades. Hay muchas, y no podemos abarcar toda la paz mundial, pero yo creo que la paz en un espacio en particular sí podemos realizar. Y igual si alguien quiere compartirnos en algún momento algo de lo que está realizando en su comunidad de fe, o lo que está elaborando, tiene en mente, también podemos pueden hacer. También dice hay ONGs de derechos humanos que nacen de comunidades de fe. Exactamente. Les voy a hablar un poquito de las OBFs, que ya es como un término a nivel internacional o mundial, que son organizaciones basadas en la fe. No necesariamente son comunidades de fe o religiosas, mucho menos iglesias, pero sí son inspiradas o sí nacen desde personas de fe, o hasta inspiradas en comunidades, ¿no? Que se juntan personas y vamos a hacer esto, ¿ok? Si no es toda la comunidad, no es toda la iglesia, los que nos juntemos lo vamos a hacer, y mantiene una responsabilidad, ¿no? Entonces a eso se le ha llamado ya como más, en otros espacios no religiosos o espirituales, OBFs, organizaciones basadas en la fe. La ONU así le llama, así nos llama. Bueno, pues vamos a cerrar. ¿Alguien tiene un último comentario brevemente? Claro, también hay laicos comprometidos, comprometidas en las luchas populares, por supuesto, muchísimos, muchísimos surgen, la mayoría de ellos, de ellas. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado en esta noche, tarde noche, muy noche para otros países. Nos vemos mañana. Voy a dejar de compartir. Nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo enlace. Y pues bueno, si quieren compartirnos también algo de lo que están haciendo en sus lugares, en sus comunidades, pueden hacerlo. Nos vemos mañana con más de estos temas. Que pasen bonita noche. Un abrazo a todos, a todas. Hasta luego, Adiós. bendiciones. Gracias. Igualmente, hasta luego. Abrazo. Gracias.